cuerpo te pide dulce todo el día y no podés controlarlo? Bueno, a ver, yo te voy a contar qué es lo que pasa. El comer dulces en forma frecuente o tener antojos por dulces es algo característico de las mujeres, ¿sí? Y se da principalmente por la falta de planificación en tu alimentación diaria, ¿sí? O sea, no tener una buena planificación de comidas es lo que te lleva a esta situación. Y encima se acentúa más después de los 40 años, ¿sí? Por el desequilibrio hormonal que tenés. En donde, por un lado, no tener planificados los horarios de cada una de las comidas, no tener establecido en qué horario vas a hacer tu desayuno, tu almuerzo, tu merienda, tu cena, lo que te lleva es que comas fuera de horarios. Salte comida y no coma cuando realmente tenés hambre, ¿sí? Por el otro lado, también lo que va a afectar es la falta de planificación en cuanto a qué alimentos y qué cantidad de alimentos van a componer esas comidas, ¿sí? En donde poca cantidad de alimentos, un bajo consumo de calorías es lo que te lleva a tener hambre constante, ¿sí? Y ese hambre muchas veces se traduce en ganas de comer dulce, sobre todo cuando el consumo de calorías está muy por debajo de tu consumo basal diario, ¿sí? O sea, de las calorías que necesitas para vivir, cuando consumís menos que eso, bueno, tenés muchísimo hambre. Y eso se traduce en dulce después, porque se empieza a dirigir para ese lado. O sea, dietas muy extremas, dietas de hambre, dietas locas, lo que hacen es que tengas hambre constantemente. Y ese hambre se traduce muchas veces en querer comer dulces. ¿Está? Bueno, después, por el otro lado, una mala planificación en cuanto a distribución de macros también te va a afectar, ¿sí? O sea que cantidad de proteínas, grasas e hidratos de carbono van a contener los alimentos a los cuales consumís, ¿sí? Porque muchas veces se consumen alimentos saludables, pero no están balanceados sus macros, ¿sí? O sea, no están balanceadas estas proteínas, hidratos de carbono y grasa. Entonces, generalmente se consume mucha cantidad de hidratos de carbono y de grasas, ¿sí? Y poca cantidad de proteínas. Lo que te lleva a que no tengas saciedad, porque las proteínas son las que más saciedad dan, ¿sí? Y te produzca hambre frecuente. Y por el otro lado, a glucemias alteradas, ¿sí? Un aumento brusco de la glucemia y una baja brusca de la glucemia, lo que te lleva es a que tenga mayor ganas de comer cosas dulces, ¿sí? Bueno, por otro lado, es qué tipo de alimentos son los que vas a usar. Y una alimentación alta en alimentos ultraprocesados, obviamente que favorece ampliamente esta situación, porque son alimentos que están diseñados para que no puedas parar de comerlos, ¿sí? Digamos, a la industria de la alimentación no le interesa tu salud, sino lo que le interesa es que vos comas cada vez más y gaste cada vez más plata, ¿sí? Es de la forma en que ellos se benefician. Entonces, por lo tanto, estos alimentos están diseñados con una carga grandísima de azúcares, sales, harinas refinadas, grasas modificadas, grasas trans y 2 millones de químicos, ¿sí? Y a ver, fíjense, ¿qué alimentos en la naturaleza tienen esta característica, que tengan todo esto? Ninguno, ¿sí? Piensen y no hay ninguno. No van a encontrar ningún alimento con esta composición. Por eso tu cuerpo, el problema es que no lo reconoce como alimento, ¿sí? Porque no entiende qué es. Entonces, y altera tu sensación de apetito, saciedad, ¿sí? Llevándote a un muy alto umbral de saciedad y lo que hace que no puedas parar de comerlos, ¿sí? Estos alimentos, al ser tan refinados y tan cargados en hidrato de carbono de mala calidad, lo que hace es que se digeran muy rápido y te produzcan un aumento muy importante de la glucemia, ¿sí? Lo que genera una salida muy grande de insulina por parte del páncreas que te baja esa glucemia de golpe y produce una hipoglucemia reactiva, ¿sí? Esta hipoglucemia lo que hace es que te va a dar hambre enseguida. Y por otro lado, al alterarse ese azúcar en la sangre, que es la glucosa en la sangre, ¿sí? Tu cuerpo tiene ganas de comer azúcar, obviamente, porque las hipoglucemias lo que producen es un mecanismo de alerta en donde tu cuerpo te pide comer dulces. Entonces, bueno, es constante la gana que tenés de comer dulces porque vas a comer más dulces y te va a pasar lo mismo, ¿sí? Entras en un círculo vicioso y así estás todo el día. Bueno, entonces vos querés saber qué hacer para contrarrestar esta terrible situación. Primero que nada, empezás a planificar tus comidas, ¿sí? Muy simple. O sea, ya sea planificar 3 o 4 comidas diarias en donde establecer horarios. En donde estableces un desayuno en un determinado horario, un almuerzo en un determinado horario, una media tarde o merienda si es necesaria en un determinado horario y un horario para la cena. ¿Está? Después,
empezar a balancear los macros. O sea, a tener un balance entre proteínas, hidratos de carbono y grasas. ¿En dónde? Tiene que haber una cantidad adecuada de proteínas diarias, ¿sí? En cada comida debe haber unos 20 a 40 gramos de proteína por lo menos por cada comida, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto te dé saciedad y no tengas hambre hasta la comida siguiente. Y después, por otro lado, para que las proteínas también regulen la absorción de los hidratos de carbono, ¿sí? Porque hacen que la absorción sea mucho más lenta, ¿sí? Y no dispare las glucemias. A ver, en cuanto a estos hidratos de carbono, deben ser ricos en fibra, ¿sí? A ver, ¿por qué? Para que tengan un mayor tiempo de digestión, estén más tiempo en el aparato digestivo, entonces la absorción va a ser mucho más lenta. Y por otro lado, hay que establecer una adecuada cantidad de grasas saludables para que te aporten los ácidos grasos esenciales que tu cuerpo necesita para que funcione en forma correcta. Bueno, después, por otro lado, tenés que elegir qué tipo de alimento vas a incluir en cada comida, ¿sí? O sea, ¿quiénes van a cubrir esos macros? Este tipo de alimentos deben ser saludables, o sea, alimentos sin procesar, sin industrializar, y tienen que ser la base de tu alimentación, porque son alimentos que están cargados de proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, sí, todos los nutrientes necesarios para que estés saludable. Y que son alimentos que vienen de la naturaleza, por eso son los alimentos con los que el hombre, digamos, estuvo en contacto desde sus comienzos, ¿sí? Por eso nuestro organismo, nuestra genética, los reconoce como alimentos. Entonces, estos mismos alimentos por sí solos son los que van a empezar a regular tu ciclo de apetito, saciedad. A ver, ¿por qué? Porque envían señales a las hormonas para que comas cuando tenés hambre y dejes de comer cuando ya estás saciada. Y, sí, y así puedas llegar sin apetito hasta la próxima comida. ¿En dónde? Vos vas a comer por hambre y no por ganas de comer tal cosa porque tenés un equilibrio metabólico y hormonal, ¿sí? Bueno, y después, lo último, tenés que tener en cuenta que este proceso te va a llevar un tiempo, ¿sí? No es inmediato, ¿sí? Así que hacete la idea que te va a llevar un tiempo, ¿sí? Porque al estar acostumbrado a comer cosas dulces en forma constante, tu umbral de dulce es altísimo. Entonces, ese umbral, al ser tan alto, al principio no lo podés satisfacer comiendo poca cantidad de dulce, ¿sí? Entonces te va a costar salir de ahí. Y después, tenés que tener paciencia para que ese umbral empiece a bajar hasta que te acostumbras a no tener que consumir dulces en forma constante. ¿Sí? Entonces te va a llevar un tiempito, pero se revierte. Y después, por otro lado, ¿sí? En la parte mental, tenés que empezar a aprender a dejar de comer dulces por hábito, ¿sí? Y entonces cuando se hiciera un hábito en donde lo tenés que comer en forma constante, bueno, eso trata de desarticularlo. Y después también comer dulces por placer, por gratificación, y comer comida solamente porque tenés hambre. O sea, la conclusión de esto es que dejar de comer dulces de forma constante o dejar de comer dulces de noche no depende de nadie, nada más que de vos misma. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, para lograrlo tenés que salir de esa zona de confort en la que estás ahora. Así que bueno, si te gustó el video, guárdatelo para que cuando quieras dejar de comer dulces, te lo mires y digas, sí, lo voy a hacer, y te la banques, y después mandáselo, compartíselo a esa amiga que come dulces todo el tiempo y que está diciendo, no, porque mi cuerpo me lo pide, porque mi cuerpo me lo pide, bueno, que se vea el video, que se organice y va a ver que el cuerpo no le va a pedir más nada. Así que bueno, y contame abajo en los comentarios qué fue lo que más te interesó del video. Nos vemos.